¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Una tormenta ha caído aquí en Estella. No voy a exagerar, pero una de esas de truenos, rayos y... Bueno, ojalá en lugar de centellas hubieran sido centollas. Que me hubiera cogido alguna, porque me ha pillado con Jazz paseando y nos hemos... ¿Dónde está? No sé dónde está. Y nos hemos mojado un rato. Pero hace una muy buena temperatura, de eso que vuelves y parece que vienes de hacer deporte. Nada, hemos estado 5 minutitos, ¿eh? Pero nos hemos tenido que refugiar debajo de un puente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Venga, ya es jueves, ya está la semana, ¿no? Casi, casi hecha. El que no se consuela es porque no quiere ánimo, de verdad. Venga, mucho ánimo, que estamos más cerca, seguro que sí, ¿eh? Seguro que sí. Hemos aplaudido hace un ratito. Hago así porque la calle da a aquella parte de la casa, la calle de los 1000 años, como yo le llamo. Y después de los aplausos, después de asomarnos al balcón de los aplausos, nos vamos a asomar al balcón de la poesía. Yo quiero empezar a bocajarro en el día de hoy y para luego, si os parece, dejo la presentación. Porque solamente diré una cosa antes de leer. Es uno de los poetas que más ha sublimado el amor, con una pasión desmedida, como si amar fuera el único de la vida, el único objetivo, ¿no? La única posibilidad de trascender. Para vivir no quiero islas, palacios, torres, qué alegría más alta vivir en los pronombres. Quítate ya los trajes, las señas, los retratos, yo no te quiero así, disfrazada de otra, hija siempre de algo te quiero, libre, irreductible, tú. Sé que cuando te llame entre todas las gentes del mundo solo tú serás tú. Y cuando me preguntes, ¿quieres suya? Enterraré los nombres, los rótulos, la historia. Iré rompiendo todo lo que encima me echaron desde antes de nacer. Y vuelto ya al anónimo eterno del desnudo, de la piedra del mundo te diré, yo te quiero, soy yo. Quien escribe esto se llama Pedro Salinas. Es, junto con Vicente Alex, el gran poeta del amor de la generación del 27, siendo como es el más veterano, porque es el que antes nació, no el que más tarde murió, que ese fue, ¿quién? Rafael Alberti, muy bien. Muy bien, bueno, Pedro Salinas, poeta madrileño, nació además en el barrio de La Latina. En noviembre de 1891 su familia eran comerciantes, se dedicaban al comercio de telas. Con 19 años, es decir, 1910, empieza a estudiar filosofía y letras después de haber abandonado derecho, que no le debió de gustar absolutamente para nada. Un año después, con 20, aparecen sus primeros poemas en una revista que se titula Prometeo, que dirige un tal Ramón Gómez de la Serna. ¿Os acordáis? El de las greguerías, eso es. Eso es, que hablábamos el otro día cuando hablamos de poesía y humor. Bueno, va pasando el tiempo, en 1914, con 23 añitos, 3 años, es nombrado lector en la Universidad de la Sorbona, Sorbona, en París, a donde se tiene que desplazar. Ya está casado con Margarita Bonmatí. Después de estar allí trabajando como lector en la Universidad de la Sorbona, va a Sevilla, porque consigue la cátedra de literatura española en la Universidad de la capital andaluza. Allí, qué suerte, conoce a Luis Cernuda. Os decía, maravilla de generación, qué elenco, qué playa de poetas que aparecen por todos los lados con un nivel soberbio y extraordinario. Imaginaros a Pedro Salinas y a Luis Cernuda, además, en Sevilla. Es cuando publica su primer libro, Presagios, un libro en el que se nota una clarísima influencia de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez debía de ser algo así como una madre para todos estos poetas del 27, el que pertenecía a la generación anterior a la del 98, y a pesar de que tenía un carácter raro, Juan Ramón Jiménez,
Pedro Salinas era muy afable. Al igual que Vicente Aleixandre, hizo una extraordinaria amistad con Miguel Hernández, dos poetas que procedían de familias acomodadas que, bueno, pues tenían estudios, ¿no? Ambos se habían doctorado, en el caso de Pedro Salinas, en filosofía y letras, y sin embargo acogen de muy buen grado a Miguel Hernández, a diferencia de otros, de lo cual ya estuvimos hablando. El periodo comprendido entre el 31 y el 36, que es el de la República, coincide con una época de esplendor literario para Pedro Salinas. En ese periodo de tiempo publica La voz a ti de vida y Razón de amor. Son dos obras cumbres de la poesía amorosa española, junto con La destrucción o el amor de Vicente Aleixandre. Por eso decimos que son los dos grandes poetas que subliman el amor de una manera excelsa, tanto Vicente Aleixandre como Pedro Salinas. Pedro Salinas tiene suerte, porque la guerra civil le pilla en Estados Unidos y ya no volverá a España. Su adhesión al gobierno de la República es inquebrantable, con lo cual le aseguraba un largo exilio que finalmente se extendió hasta que el hombre murió, de lo cual también hablaremos. Él está en grandes universidades y está muy, pero que muy bien considerado. Habla francés, ya lo sabemos. El inglés que habla es académico también y tiene un dominio evidente del idioma español, que es en el que escribe. Y estando en Estados Unidos, él siente la necesidad de ir a una tierra más cálida en la que se hable español. Por eso son muy frecuentes sus escapadas, que luego no lo fueron tanto, sino residencias en Puerto Rico, a donde se desplaza en 1943, pero recorre toda América Latina, bueno, todo el continente americano, desde arriba hasta abajo, ofreciendo conferencias, ¿no? Está en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú. Por cierto, en Perú se habla un español perfecto. Perfecto, a mí me gusta mucho oír hablar a los peruanos y a las peruanas. El tratamiento tan exquisito que le dan al lenguaje. Bueno, en 1951 se le diagnostica a Pedro Salinas un cáncer galopante del que no se recupera y fallece ese mismo año. Sus restos descansan en el cementerio de San Juan de Puerto Rico, precisamente, y qué curioso, donde también está enterrado Juan Ramón Jiménez, que fue la gran influencia de su primer libro, Presagio. Les cuenta cómo a veces los judíos dicen que nada sucede por casualidad, y aunque no creen en el destino, van hilando un acontecimiento con el otro, porque todo obedece, dicen, a un propósito. Si eso fuera verdad, como sabéis, en un pueblecito de Huelva, ¿no? Que creo que es Palos de Moguer. Lo había dicho Pedro Salinas, él quería descansar en una tierra cálida en la que se hablara español. Puerto Rico. Puerto Rico. Literariamente podemos asegurar que hay tres Salinas. El más joven está influido por, como todos, por las vanguardias del siglo XX. Esa sería el primer Salinas. La tormenta dichosa. Decíamos, estáis ahí, ¿verdad? Sí. Que hay tres Salinas desde el punto de vista literario. El primero, el joven que se deja influir por las vanguardias de principio del siglo XX, afortunadamente, porque sobre todo es el surrealismo. El futurismo también, el que hace grandes a muchos de los poetas de la generación del 27. Hemos hablado sobre Los Ángeles de Alberti, de Las nubes de Cernuda, de Poeta en Nueva York, claro, de Federico García Lorca, y en Salinas también hay una influencia de esas corrientes nuevas, ¿no? De esas vanguardias de principios del siglo XX. El segundo, Pedro Salinas, literario, es para mí, el mejor, el enorme poeta amoroso, extraordinario poeta amoroso. Y al final, bueno, pues lo que corresponde con el último tramo de la vida, el reflexivo, el meditativo, ¿no? El trascendente, el introspectivo. Pero primer Salinas
ese joven que se deja, y es lógico, ¿no?, deslumbrar por las corrientes poéticas que están a su vez recorriendo Europa y también por lo tanto España, recoge un soplo de aire fresco de esa vanguardia. Vamos a leer un poema, pero de esa época, ¿no? Se titula Navacerrada Abril. Os pongo en situación. Al principio nos va a parecer que es un poema de amor, ¿vale? Dice, los dos solos, qué bien, aquí en el puerto, altos, ¿no? Luego incluso parece que el asunto se va calentando, ¿no? Cuando escribe, se rinde, se me rinde, ya su silencio es mío, posesión de un minuto, y de pronto mi mano que te oprime, y tú, y yo. Parece que se lanza y ahí va a pasar algo. Y de repente el poema cambia por completo y nos damos cuenta de que nos está contando otra cosa. Y es una sorpresa. Está en el futurismo, ¿no? Bueno, yo os lo leo. Y a ver si os dais cuenta a quién o a qué está dedicado este poema, Navacerrada Abril. Dice, los dos solos, qué bien aquí en el puerto, altos. Vencido verde, triunfo de los dos. Al venir queda un paisaje atrás, otro enfrente esperándonos. Parar aquí un minuto. Sus tres banderas blancas, soledad, nieve, altura. Agita la mañana, se rinde, se me rinde. Ya su silencio es mío, posesión de un minuto. Y de pronto, mi mano que te oprime, y tú, y yo, ahora cambia. Aventura de arranque eléctrico. Rompemos el cristal de las 12 a correr por un mundo de asfalto y selva virgen. Alma mía en la tuya, mecánica, mi fuerza bien medida, la tuya justa. 12 caballos. Es un poema que se lo escribe a su coche. Entonces, todo lo que nos está contando, que empieza siendo un poema de amor y luego prácticamente consuma, ¿no? Se rinde, se me rinde, ya su silencio es mío, posesión de un minuto. Está hablando del coche, el tipo este. Tenía también otro poema, pero no lo voy a leer, dedicado a las 30 teclas de la máquina de escribir. La segunda etapa, que es, repito, la que más me gusta a mí, la del poeta amoroso, ofrece tres extraordinarios libros, La voz a ti de vida, Razón de amor y Largo lamento. Están considerados los tres como una obra, como tres obras maestras, una trilogía en definitiva del género amoroso, en el que también, y no me cansaré nunca de repetirlo, brilla Vicente Alexandre. ¿Os acordáis con que se querían? Aquel poema, se querían, que termina y dice, se querían, sabedlo. Pues está en ese nivel, ¿no? Suyos son algunos de los mejores poemas amorosos del siglo XX en lengua castellana y están inspirados por una mujer, Catherine Whitmore, una alumna a la que Pedro Salinas había conocido en la residencia de estudiantes y con la que mantuvo una complicada relación sentimental a la vez que estaba casado, lo cual, pues como es lógico, enfadó mucho a su mujer. Incluso la pobre debió de tener una tentativa de suicidio de la que afortunadamente salió. Parece que recuperaron la relación, pero si esta mujer, Catherine Whitmore, inspiró en Pedro Salinas los tres libros que hemos referido, La voz a ti de vida, maravilloso, Razón de amor, sublime, y Largo lamento, extraordinario, el amor de Pedro Salinas hacia esa estudiante a la que conoció en la residencia de estudiantes de Madrid tuvo que ser no indescriptible, porque él lo describe, ¿no?, en sus poemas. Yo creo que lo he contado alguna vez, que el amor es tan importante que es lo único que nos recordará algún día que fuimos felices. Lo único, creedme. Serás amor, uno de los poemas de Pedro Salinas de esa segunda etapa y brillantísima etapa. Serás amor, un largo adiós que no se acaba. Vivir desde el principio es separarse. En el mismo encuentro con la luz, con los labios, el corazón percibe la congoja de tener que estar ciego y solo un día. Amor es el retraso milagroso de su término mismo. Es prolongar el hecho mágico de que uno y uno sean dos.
en contra de la primera condena de la vida. Con los besos, con la pena y el pecho se conquistan, en afanosas lides, entre gozos, parecidos a juegos, días, tierras, espacios fabulosos, a la gran disyunción que está esperando, hermana de la muerte o muerte misma. Cada beso perfecto aparta el tiempo, le echa hacia atrás, ensancha el mundo breve, donde puede besarse todavía. Ni en el lugar, ni en el hallazgo tiene el amor su cima, es en la resistencia a separarse, en donde se le tiene. Desnudo, altísimo, temblando, y la separación no es el momento cuando brazos o voces se despiden con señas materiales, es de antes, de después. Si se estrechan las manos, si se abraza, nunca es para apartarse. Es porque el alma ciegamente siente que la forma posible de estar juntos es una despedida larga, clara, y que lo más seguro es el adiós. Encaja muy bien en alguna parte este poema con la situación, ¿no?, que estamos viviendo ahora mismo. Cada beso perfecto aparta el tiempo. Habla más atrás, perdón. Con los besos, con la pena y el pecho se conquistan en afanosas lides entre gozos parecidos a juegos, días, tierras, espacios fabulosos. ¿Qué necesidad tenemos, verdad, de contacto, de beso y de abrazo? Y es recurrente también, como no puede ser de otra manera, en la poesía amorosa. El tercer y último Salinas nos regala una poesía más social. Le pasa igual que a Alexandre, ¿no? Pasa del yo a nosotros. En el caso de Alexandre coincide esa apertura social de su poesía con la guerra civil. Entonces Vicente se da cuenta de que la poesía, como luego lo dijo Celaya, es un arma cargado, en ese caso de presente. Para Celaya era de futuro, ¿no? Y Pedro Salinas, ya en el exilio, claro, después de su primera y de su segunda etapa, en esta ya tercera, que se vuelve más, digamos, metafísico, más reflexivo, más introspectivo, es cuando, paradójicamente también, desde su propia reflexión, desde su yo interior, se abre a la sociedad a través de su poesía. Hay un poema, es muy largo y no lo voy a leer, que se titula Cero, que es una dolorosísima elegía que escribe después del lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que suponen a su vez el final de la Segunda Guerra Mundial. Ese poema está escrito de manera muy sutil, está trabajadísimo, repito, es muy largo, es muy crítico, es muy inteligente y es un lamento evidente en torno a la historia que el hombre está protagonizando. Pero no cae ni en la demagogia, cosa que hubiera sido muy fácil, porque no es un capitán a posteriori, como los que abundan por ahí, ni tampoco se recrea en un patetismo o en una tragedia griega, porque lo que está contando está muy por encima de cualquier tragedia griega y no tiene sitio para el patetismo y sí para la crítica. Ese es el Pedro Salinas de los últimos años en cuanto a su producción literaria. Pero su obra más destacada es la de temática amorosa. Esos tres libros que hemos comentado, si queréis introduciros un poquito más en su creación: La voz a ti de vida, Razón de amor, hermoso, y Largo lamento, tienen que estar en la biblioteca, en la mesita de noche, ¿no?, de cualquier persona a la que le guste, no la poesía en sí, la belleza y el amor. Quiero ir terminando ya y voy a leer otro poema de esa época amorosa de Pedro Salinas, porque es irresistible. No rechaces los sueños por ser sueños. Muchas veces los que escribimos nos da pánico repetir la misma idea, ¿no? Incluso la palabra o palabras que tengan la misma raíz. Porque nos parece que estamos reiterando demasiado la misma idea, que no aporta nada
al poema o a la narración, si es prosa. Y no es verdad. Ejemplo. No rechaces los sueños por ser sueños. Todos los sueños pueden ser realidad si el sueño no se acaba. La realidad es un sueño. Si soñamos que la piedra es la piedra, eso es la piedra. Lo que corre en los ríos no es un agua, es un soñar, el agua cristalino. La realidad disfraza su propio sueño y dice: yo soy el sol, los cielos, el amor. Pero nunca se va, nunca se pasa. Si fingimos creer que es más que un sueño y vivimos soñándola. Soñar es el modo que el alma tiene para que nunca se le escape lo que se escaparía si dejamos de soñar que es verdad lo que no existe. Solo muere un amor que ha dejado de soñarse, hecho materia y que se busca en la tierra. A mí me parece extraordinario, me parece sublime. Solo muere un amor que ha dejado de soñarse, hecho materia y que se busca en la tierra. Es que dan ganas de leerlo otra vez. Este es Pedro Salinas. No es uno de los poetas que con el paso del tiempo más se recuerda de la generación del 27, pero eso le pasa a muchos otros. Es que hubo tantos. Es que hubo tanto que dejó España a perder. ¿Verdad? Si resumiéramos su vida en muy poquitas palabras, nace en Madrid, en el barrio de la Latina, en 1891. Fue profesor de la Sorbona, se casó en Argel. Desde el Palacio de la Magdalena, en Santander, fijaros, dirigió la primera universidad internacional. Se fue al exilio, escogió a América, o América le escogió a él. Murió en Boston, pero ya hemos dicho que dejó escrito que quería descansar en una tierra aislada y cálida donde se hablara español. Y está en el mismo cementerio que Juan Ramón Jiménez, en el cementerio de San Juan, en Puerto Rico. De Pedro Salinas son los versos amorosos más delicados de la poesía española del siglo XX, con permiso de algunos, con permiso de muy pocos. Jazz, que no hay nadie. Ven aquí, hombre, ven aquí, venga, no ladres, ven aquí conmigo. Dejó escrito esta frase: he tenido siempre un deseo de amor tan vivo que por eso he sido poeta. Y no es un epitafio, es una descripción. He tenido siempre un deseo de amor tan vivo que por eso he sido poeta. Espero que os haya gustado. Recordar, conocer o reconocer a Pedro Salinas, el poeta más veterano de la generación del 27, 1891, y como siempre terminamos con un poema incurso en Como una sirena que me abraza, sino que espero que forme parte del próximo poemario. Ah, por cierto, lo veis al revés, imagen especular, pero mañana os voy a hablar que lo he encontrado. Romancero de la Guerra Civil, Ediciones de la Guerra Civil, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, sección de publicaciones, colección El Mono Azul de la Asociación de Intelectuales Antifascistas, noviembre de 1936, con poemas de Alberti, Alexandre, Altolaguirre, José Bergamín, Rafael Alberti, Pla y Beltrán, Quiroga Pla, Beltrán Logroño. Mañana Miguel Hernández, mañana le echamos un vistazo, pero eso será mañana. Hoy termino con un poema de mi autoría que a ver si os gusta. A mí sí, porque si no, no os lo leería. Se titula Lágrima Viva. Y dice, muy pocas veces el llanto es diferente. Ocurre cuando somos un blanco manantial que se deshiela por culpa del calor de nuestro infierno. Entonces, es la sal de la esperanza la que confunde el sueño con la noche y tenemos constancia de estar solos.
tan solos como vivos. Y eso duele. Porque duele vivir y conocernos, saber que en la batalla está la sangre, y herirnos cuando el hierro del error nos deja solos. Duele aún más que la derrota. Es así. Peor hubiese sido ganar a quien no quieres. Equivocar el deseo con la vida. Entonces lloras y evitas parpadear y te gotea el tiempo sin cadencia ni música asustada. En la calle se oye cuando nada sucede que llega otra mañana por donde llega siempre. La aurora es un pañuelo bien planchado. El sol, uno solo que ya no se comparte por la herida. La vida, una costumbre que se aburre. La vista, una humedad. La risa, miopía. Cuando no la ceguera de la ausencia. Entonces lloras y le das la espalda a la ventana por donde llega la luz de la mentira. Te insulta la blasfemia porque sigues amando, sin descanso, sin libro de familia, riendo en la orfandad de las distancias, en una ciudad nueva, sin campanas que anuncien el dolor, en toques quedos, porque alguien confunde el tañer con la prisa. Y te quedas así, con los ojos abiertos, pero tienes el sueño, la música, la vida y el deseo, un nuevo libro y esa enorme ausencia que es la vida, cuando sabes que toda la verdad está a tu lado. Aún nos quedan océanos y charcos, vida mía. Se titula Lágrima viva y está dedicado, ya sabes, que a ti. Así que hasta aquí hemos llegado. Mucho ánimo. Saludos también de Jazz, que lo tengo aquí al lado. Yo creo que se sienta. A ver si os lo puedo enseñar. Porque a él también le gusta la poesía, ¿verdad, Jazz? ¿A que sí? ¿A que te gusta? Y adiós. ¿Y adiós? Bueno, pues un saludo. Sí, ahora me echa la patita. Un saludo también de parte de Jazz. Y muchas gracias a todos. Y mañana a las 8:15, después de los aplausos, pues si os apetece, nos asomamos a este